Entonces, bueno, después de este vuelo de pájaro, ¿no? Así rápido de los tipos de trastornos de ansiedad, es importante que hablemos aquí sí con más detalle de los orígenes. Hay muchos, en la literatura, en la bibliografía, hay muchas causas médicas, ¿verdad? Fisiológicas. Pero como yo no soy médico, sino que soy psicólogo, voy a hablar de las causas psicológicas. ¿Okay? Los trastornos de ansiedad, la base de los trastornos de ansiedad Bienvenidos, gracias Señor por este día espectacular, maravilloso, único, poderoso y súper bendecido que nos regalas. Bueno, estamos desarrollando hoy el segundo capítulo de la saga de los trastornos de ansiedad. Ya vimos el primero, en el primero vimos como la definición y los síntomas, ¿verdad? Los signos, las situaciones físicas que empiezan a sentir o a padecer las personas que están sufriendo de este trastorno. Y hoy vamos a ver un poquito acerca de la tipología, pues los tipos de trastornos de ansiedad que existen. Y vamos a ver el origen. El origen es muy importante, el origen. Bueno, según el DSM-3 no, fíjense, cuando yo estudié hace 450 años, nos regíamos por la clasificación del DSM-3, que es el manual de diagnóstico de trastornos mentales, diagnóstico y estadísticas de los trastornos mentales, porque aunque suena duro, esto es un trastorno de la mente, pues, la psiquis. Entonces en esa época era el DSM-3, pero hoy en día, 30 años y pico después, va por el DSM-5. Entonces, según la clasificación del DSM-5, hay varios tipos de trastornos de ansiedad. Está el que se conoce como trastorno de ansiedad generalizado, que fue el que describimos a grandes rasgos en el capítulo anterior, en el video anterior. Están las fobias específicas. Hay personas que desarrollan fobias, o sea, un miedo, pero un miedo que raya en lo irracional a cosas específicas o a situaciones específicas. Hay gente que le tiene fobia a los ascensores, por ejemplo, o a las alturas. Entonces jamás por nada del mundo se monta en un ascensor, no viajan en aviones. Hay gente que le tiene fobia a los aviones, hay gente que le tiene fobia a los espacios cerrados, entonces no pueden estar en un espacio cerrado porque se empiezan a asfixiar, se empiezan a desmayar, les da algo muy grave. Y así pues hay muchos tipos de fobias específicas. Está la llamada fobia social o agorafobia, que es muy común, que es el miedo a las multitudes, el miedo a lo social, a los espacios donde hay mucha gente. Entonces las personas que están sufriendo de esto no se montan en un metro, en un autobús, mucho menos van a un concierto, jamás, un teatro, a sitios donde sepan que va a haber mucha gente, las personas no van. Después de las fobias sociales, están los trastornos de ansiedad por estrés postraumático, es decir, situaciones traumáticas en la vida de las personas, por ejemplo, un terremoto, un incendio, tragedias así, un secuestro, encuentros con la delincuencia, accidentes de auto, muertes repentinas. Todo eso son eventos traumáticos y muchas personas después de esos eventos quedan sufriendo de algún tipo de trastorno de ansiedad. Están también los trastornos obsesivos compulsivos, que eso también afecta bastante el día a día de las personas, porque son personas que se vuelven
obsesivas, pero al máximo, que todo el tiempo tienen que estar haciendo una cosa, pero de manera muy rígida, muy metódica, muy, no sé, por ejemplo, hay gente que cuando va a salir de su casa, entonces le pasa la llave a la puerta y ya va un poquito más adelante y se devuelve y le vuelve a pasar la llave a la puerta y la cierra y la vuelve a cerrar y la abre y la vuelve a cerrar. O sea, se convierte en una cosa muy angustiante, muy desesperante y muy irracional, porque si ya la cerraste, ¿para qué la tienes que cerrar 50 veces más? Y así con muchas cosas. Hay gente, por ejemplo, que con esto de la pandemia se vio terriblemente eso, la gente se volvió obsesiva, compulsiva del gel. Creo que esas empresas se volvieron multimillonarias, los que fabricaron los tapabocas y los gel de mano, bueno, están recontramillonarios. Porque entonces la gente a cada rato tenía en la cartera, tenía en el morral, tenía en todas partes, en el carro, en todas partes, los frasquitos de gel, y entonces se echan eso a cada rato. Señores, por favor, eso es muy loco, porque lo que estás haciendo es eliminando la posibilidad de que tu organismo desarrolle los anticuerpos que necesita para vivir de manera sana. Bueno, y así muchísimos casos. La idea no es entrar en detalle en esto, pero sí que ustedes tengan como un panorama general de los tipos de trastornos de ansiedad que existen. ¿Está bien? Y está también el trastorno de pánico o ataques de pánico, que es terrible porque entonces la gente ya eso paraliza completamente a la persona. La persona entra en un estado de que ya no puede ni respirar. Hay gente que se desmaya, hay gente que pierde el conocimiento y literalmente sienten que se murieron, que les dio un infarto. O sea, son cosas muy graves. Entonces, bueno, después de este vuelo de pájaro, ¿no?, así rápido de los tipos de trastornos de ansiedad, es importante que hablemos aquí sí con más detalle de los orígenes. Hay muchos en la literatura, en la bibliografía, hay muchas causas médicas, ¿verdad?, fisiológicas. Pero como yo no soy médico, sino que soy psicólogo, voy a hablar de las causas psicológicas. ¿Okay? Los trastornos de ansiedad, la base de los trastornos de ansiedad es el miedo. El miedo en el ser humano, en los seres humanos. El miedo como emoción primitiva, pues. De manera natural, los niños no sienten miedo. Sienten miedo, claro, ante una situación puntual, pues que, no sé, un niño que esté tranquilito y ven un perro y le ladra o lo muerde, eso le va a dar miedo al niño. Le va a dar miedo, por supuesto. Pero muchísimos niños del mundo están sometidos a situaciones de parte de los adultos que los están criando, a situaciones de miedo, de terror, porque lamentablemente la cultura, por lo menos en toda Latinoamérica, la cultura para criar a los hijos es una cultura de golpe y porrazo. O sea, es de maltrato, es de grito, es de grosería, es de palabras ofensivas, es de amenazas. Entonces, ningún niño tiene la posibilidad de defenderse de ese adulto que lo está maltratando, que está abusando de él, que lo está irrespetando. Y muchos niños van creciendo con mucho miedo hacia sus figuras parentales, que en teoría son sus figuras de protección, de atención, de amor. Imagínense ustedes qué grave, ¿no? Qué grave. Entonces son niños que acumulan miedo, viven con una angustia. Yo tengo muchos pacientes que me han dicho, yo no quería que llegara mi papá, porque mi papá era un borracho, mi papá le pegaba a mi mamá, nos caía a golpear a nosotros, perseguía por toda la casa, o sea, cosas muy graves. Entonces, por un lado el maltrato al que están sometidos muchos niños, por otro lado el abuso sexual, que es terrible. Hemos hecho videos sobre el abuso sexual en niños, sobre prevención del abuso sexual en niños, porque esto ocurre con mucha frecuencia y ocurre
con las personas más cercanas a los niños, con los mismos familiares, padres, abuelos, tíos, hermanos, los mejores amigos de la casa. Entonces, un niño que esté sometido a un abuso sexual, que por lo general no ocurre una sola vez, sino que ocurre, se prolonga en el tiempo por el mismo pánico que siente el niño de hablar sobre eso, bueno, ese niño va a estar, primero que se le destruye la autoestima totalmente, pero además es un niño que crece con un miedo a la vida, a todo. Y después cuando es adulto, bueno, entonces desarrolla, no todos los casos van a degenerar en eso, pero sí muchísimos. Entonces son personas, muchísimos ya adultos, son personas que viven con trastornos de ansiedad por muchos años, durante muchos años. ¿Okay? Hay otras situaciones infantiles en las que los niños son sometidos a trabajar, o sea, los obligan a trabajar en la calle. Y yo estoy cansada de ver niños pequeños vendiendo cosas, vendiendo caramelos, y son niños que están expuestos a los peligros de la calle, a adultos que quieran abusar de ellos, adultos que los quieran robar, a perros que los quieran morder, a gatos que los arañen, o sea, animales que los piquen, muchísimas cosas. Y un niño en la calle, ¿cuál es la protección que tiene? Entonces crecen con miedos. Es muy importante que usted, mamá, papá, abuelo, tío, que esté escuchando esto y tenga a su cargo la crianza de algún niño, usted entienda que no por nada del mundo debe someter al niño a situaciones en las que el niño sienta pavor, sienta miedo, sienta angustia de relacionarse con usted. Porque primero lo está privando de la genialidad de la infancia, que la genialidad de la infancia es que el niño disfrute de su tiempo como niño, que el niño se divierta con todo, que el niño aprenda de todo, disfrute de todo, ¿verdad? Pero si está sometido a esas situaciones de miedo, va a ser un niño muy infeliz. Y después va a ser un adulto que va a vivir enfermo, que va a vivir en estrés, en preocupación, en angustia, en rabia, en depresión, en desesperación. Porque las bases de su infancia, de su crianza, no fueron sanas. Entonces, yo les pido encarecidamente, y para esto entonces tengo que remitirlos a todos los videos de autoestima que ya tengo en el canal, autoestima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para que ustedes dejen de hacer las cosas equivocadas que están haciendo y le permitan a los hijos o a los niños crecer con la mayor salud mental posible. El miedo en la infancia es la base emocional o es la causa emocional de los trastornos de ansiedad que sufren los adultos. Por cierto que me hicieron una pregunta, que si los niños también sufren de ansiedad. Los niños, los adolescentes, los adultos mayores también. Todos están expuestos a sufrir estos trastornos por los errores que se cometen en la infancia con la crianza de los hijos. Por eso es importante que sigan viendo los videos, que compartan la información, que los vean no una vez, sino 2, 3, 4, 5 veces hasta que se les grabe con fuego y hagan los cambios que tengan que hacer. Porque cambiar es posible.